Bueno, seguimos acá con nuestros compañeros y con Carolina Brandaris en el teléfono. Marcelo Gómez, vos querías hablar con Caro. Hola, Caro. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, en realidad nos quedamos, mientras escuchábamos ese tema musical tan hermoso, muy hermoso, pensando y analizando lo que vos decías y se nos ocurrió también otro posible análisis que tiene que ver con la perspectiva de género que puede tener o no aquel que ejerza el poder, porque a veces uno piensa que una mujer ejerza el poder garantizaría una igualdad de oportunidades, y a veces es más una disputa de modelos. Vos no te olvides que en este momento tenemos una ministra de Educación en la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo eso no creo que aporte mucho a la diferencia. No sé si estás de acuerdo con este planteo. Sí, yo creo que son ambas cosas y que son, digamos, que no son excluyentes, ¿no? O sea, por un lado, el acceso a cargos, por supuesto, y por otro lado, la discusión de la perspectiva de género, de la cual no son excluyentes las mujeres. O sea, las mujeres muchas veces reproducen el discurso machista, como bien expresaban recién. Exacto. Yo creo que son ambas cosas, porque es cierto también que el acceso de las mujeres, independientemente de si los hombres tienen una perspectiva de género, también es importante, y a su vez que aquellas compañeras que acceden a estos cargos, como por ejemplo la ministra, el caso que vos traes, es cierto que no necesariamente garantiza que esa compañera tenga una perspectiva de género en su accionar. Exactamente. Sí, yo creo que son ambas, exacto. Ahora, ¿qué pasa con esto que hablábamos antes del corte, Carolina, en relación al tema de la participación de las mujeres en la vida sindical y política, ¿no? Fundamentalmente en lo que nos toca a nosotros, que vos estás en la Unión de Trabajadores de la Educación, digamos. ¿Qué pasa con las mujeres en la participación? ¿Se siente cada vez más? ¿Hay más dificultades? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo la ven ustedes? En realidad hay más participación juvenil, por suerte, en la UTE. Yo creo que la UTE es la verdad, hablando con orgullo de mi sindicato, es un ejemplo en términos de incorporación de cuadros jóvenes, que no sucede en todos los sindicatos. Si uno ve, por ejemplo, la foto de una organización política y la foto de una organización sindical, uno se sorprende de la diferencia generacional que existe en ambas fotos. Y también de la incorporación de las mujeres. En general, las organizaciones políticas han sido mucho más abiertas a incorporar cuadros juveniles y cuadros jóvenes. Aún así, la UTE incorporó muchísimos cuadros jóvenes, bueno, incluso, digamos, otras entidades de base también, de la CETERA, pero no creo que, la verdad no creo que sea la generalidad de todos los sindicatos o de todas las centrales sindicales. Creo que es un trabajo que el sindicalismo tiene que seguir haciendo, ¿no? De renovación, de incorporación de cuadros jóvenes, de incorporación de mujeres, y en general, o sea, bueno, en nuestro sindicato en particular hay muchas compañías que tienen muchísima voz. Hay muchos compañeros en la comisión directiva, sigue siendo desproporcionado el componente de compañeros respecto del de compañeras, pero hacia ese camino vamos. Porque decís que hay más hombres en la comisión directiva que mujeres, obviamente. Hay más hombres que mujeres en la comisión directiva, siendo un sindicato mayoritariamente de mayoría de mujeres, ¿no? De trabajadoras de la educación. Sigue habiendo más componente masculino en la comisión directiva que femenina, eso es así. Pero incluso uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde se dan estos debates? ¿Cómo no sé, o los poderes políticos o el ejecutivo, o cómo se dan estos debates para que estas cosas se transformen, ¿no? Uno se pregunta, porque si no esas cosas se siguen reproduciendo y, digamos, se naturalizan. Yo creo que incluso hay una normativa, una conquista que se pudo lograr hace 10 años, que fue la Ley de Educación Sexual Integral,
tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, que impulsa todos estos debates en la escuela, que es como el marco normativo a partir del cual nosotras podemos dar estas discusiones con perspectiva de género. Y esta ley que lleva 10 años, el macrismo, por supuesto, no se ha preocupado en impulsarla, ni presupuestariamente, ni en términos de formación de docentes, ni mucho menos en material que podría haber distribuido en las escuelas. Y creo que esta ley podría acompañar estos debates, porque justamente habla de qué entendemos por la sexualidad, que la sexualidad no es únicamente la genitalidad, sino que la sexualidad tiene que ver con qué roles asumen las mujeres, los hombres, las diversidades sexuales en nuestra sociedad, cómo atraviesa la discusión del trabajo a las mujeres, hombres y a la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Entiendo. Ahora, Caro, yo sacándote un poquito de este tema particular de las mujeres y la educación, las mujeres y su lugar como trabajadoras. Vos estabas explicando antes del corte algo en relación al tema de las trabajadoras docentes, y eso me interesaba que desarrollaras un poquitito más esta mirada, digamos, de las diferentes, podríamos decir, categorizaciones en relación no solamente a la mujer docente, sino en general a la docencia, ¿no? De lo vocacional, de lo profesional, de lo asistencial, de pasar a ser trabajador de la educación. O sea, hay como varias diferenciaciones a lo largo de la historia en estos últimos años, sobre todo, ¿no? Sí. Mira, es una discusión fundante de la CETERA. Hay un librito que escribió una compañera de la CETERA que se llama De apóstoles a trabajadores, donde en realidad recupera todas estas discusiones, porque justamente el gremialismo docente creció de abajo hacia arriba, o sea, no es que nació un sello nacional y se provincializó, sino que el gremialismo docente nace justamente de sindicatos de bases chiquitos, ya sea por niveles o modalidades, las compañeras de inicial, las de primaria, los de media, etcétera, y a su vez por situaciones de condiciones de trabajo, ya sea los suplentes, los titulares, los que tenían mayor estabilidad o menor estabilidad. Entonces la gremialización docente, que surge más de abajo hacia arriba que de otra manera, a diferencia de otros sindicatos, impulsa mucho esta discusión, porque había muchos sindicatos en ese momento. Imagínense que la CETERA se constituye en 1973, claro, como Confederación Nacional. Y había muchos otros sindicatos que convocaban a la docencia a agruparse en su condición, de apóstol. Hola. Se cortó. Bueno, se cortó la comunicación. ¿Estás ahí, Caro? Hola. Ahí recuperé la llamada. Sí. No, que en ese momento había muchos sindicatos que convocaban a organizarnos en función de nuestra condición de profesionales, por nuestra vocación, en nuestra condición de apóstoles, y han sido cosas que de algún modo engañaron mucho nuestra cabeza, si se quiere, porque la docencia argentina, como otros sectores trabajadores, de algún modo forma parte de una clase media que muchas veces no se considera clase trabajadora. Entonces, forma parte de esta discusión que incluso tuvimos antes de las elecciones respecto de por qué aquellos sectores que se habían beneficiado con el kirchnerismo, que habían podido ampliar sus derechos, que se pudieron comprar su autito, pudieron comprarse un departamento, pudieron irse de vacaciones al exterior todos los años, etcétera, pudieron acceder a muchos más niveles de consumo, ¿por qué introyectan la mirada de aquellos sectores que minoritarios en nuestra sociedad, de una élite
económica concentrada y votan en consecuencia, ¿no? Esa es una discusión dentro del sector docente, cómo la CETERA desde sus inicios impulsa esta discusión respecto de que somos trabajadoras. Y hay algo que decía Estela Maldonado, que fue una compañera brillante, que era muy cierto, que ella decía, nosotros como representantes sindicales tenemos que convocar a la docencia desde nuestra eficacia sindical, no desde nuestra concepción ideológica, porque los compañeros se van a acercar a la docencia, perdón, al gremialismo docente, en tanto y en cuanto uno pueda resolverle la cuestión salarial, que no haya cobrado en 3 meses, que le haya, digamos, que haya discutido y haya conseguido un buen aumento salarial, como sucedió este año con un 40% frente al macrismo. Ahora, Caro, es muy interesante todo esto que nos estás contando, pero se nos está yendo un poco de tiempo. Marce quería hacerte la última pregunta de este reportaje. Sí. No es una pregunta, es más bien un comentario. Fíjate que lo último que estás diciendo es muy parecido a lo primero. No se trata de ser o no ser trabajador, sino se trata de la conciencia que uno pueda tener de lo que es. Por supuesto. Y en esto es muy parecido a que no se trata tanto de ser o no ser mujer en un determinado plano de análisis del tema, sino de la conciencia y de la perspectiva de género que se pueda tener. Me pareció que había ahí un paralelo interesante. Sí, yo creo que todas y todos los compañeros que formamos parte de la docencia somos trabajadores. Esa es la discusión que impulsa la CETERA. Ahora bien, si bien hay discusiones que digamos, hay concepciones machistas tanto en hombres como en mujeres, y eso es muy cierto, yo creo que hay una discriminación en términos imperceptibles del acceso de hombres respecto de las mujeres a ciertos cargos. No, eso no lo independientemente de los debates que tengamos hombres y mujeres y concepciones ideológicas respecto del género, yo creo, o la UTE impulsa que sea más igualitario. Sí, no, estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, Caro Brandaris, muchísimas gracias por estar en sintonía de Educar y seguramente nos veremos, nos seguiremos hablando contigo y consultándote cada vez que necesitemos algo acá desde la radio para hablar sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el ratito, por de algún modo dar a conocer estas problemáticas que son muy importantes, difundirlas. Gracias, por supuesto. Caro. Gracias. A ustedes. Besitos.